Pulso económico que, como siempre, empezamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Pues ha cerrado, como ven ahí, en 0,05% positivo. El índice general marca 9.327,3 al cierre de la sesión, con algunos valores que han avanzado no mucho. El que más, Bankinter, 1,83 arriba. En segundo lugar, Arcelor, 1,70 arriba. Y en tercer lugar, Robi, que sube 1,36. Por contra, los que hoy han tenido mayores pérdidas, destaca Acciona, 2,02 abajo, Celnex, 1,77 y en tercer lugar el grupo hotelero Meliá, que se deja en la sesión 1,74. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los temas que seguro más van a interesarles en la mesa de debate económico, esta que abrimos aquí con los mejores expertos cada tarde para que ustedes desde sus hogares no pierdan detalle. En nuestra mesa de análisis económico hoy tenemos que hablar de la inflación que parece que se enquista en la eurozona. 8,5% de promedio, con una subyacente que va creciendo, no es la de España, pero va creciendo, y eso sí, con unos datos de empleo perfectamente maravillosos si comparamos con los nuestros. Hoy, por cierto, han salido los datos de empleo de Estados Unidos y también demuestran una robustez que en fin, que algunos temen que algún día se pueda perder. No es el caso, por ahora no. El desempleo en España, han aparecido los datos que pues señalan que el mes de febrero ha servido para que las oficinas de servicios públicos de empleo aumenten no mucho, 2.618 personas el número de nuestros desempleados. Sí que parece que estos números han cambiado de signo y ahora pues tienden a peor. Luego lo vamos a ver. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, analista de XTB, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias. Hoy hemos tenido tesoro, tenemos que hablar luego del tesoro, ¿verdad? Don Santiago Sánchez, economista, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Todo bien, don Santiago? Muy bien, fenomenal. Me alegro. Vamos a empezar con la sesión de bolsa, bueno, una sesión pues de transición sin elementos de relevancia. Y sigue sorprendiéndonos mucho el comportamiento del IBEX 35, sigue agarrado ahí por encima de esos niveles de 9.250 puntos, muy cerca de los 9.400 puntos que prácticamente son los máximos desde febrero de 2020. Es verdad que varios de los sectores que más peso tienen en el IBEX, como la banca y el turismo, ahora se están viendo muy beneficiados, uno de la subida de los tipos de interés y el otro pues de la reactivación y de la mayor demanda de viajes. Y bueno, en una jornada que ha habido malos datos, porque ha habido un dato de IPC que aunque ha caído respecto al mes anterior ha sido peor que las expectativas, y un dato en Estados Unidos de empleo que ha seguido mostrando esa fortaleza. ¿Qué nos quieren decir estos datos? Que los bancos centrales van a seguir teniendo que subir los tipos de interés, algo que debería ser malo para las bolsas. No lo ha recogido tanto la renta variable, pero cuidado, sí los bonos. El Bund, el bono a 10 años alemán, ya está en máximos de 2011 y el bono norteamericano ya rondando el 4% otra vez. Santiago. Pues que el IBEX sigue con el buen tono y con la fortaleza que había demostrado tanto en el mes de enero como en el mes de febrero, a pesar de que la jornada pues viene marcada pues por la incertidumbre que genera una inflación que no termina de estar controlada, sino todo lo contrario, sino que va a requerir muchos más esfuerzos, y los datos que vienen también desde el otro lado del charco, con una fortaleza del mercado laboral americano pues muy resistente y muy digna de mencionar. Con lo cual, de momento el IBEX con fortaleza y en una zona todavía alejada de ese soporte que tenía en torno a los 9.100 puntos y con buenas perspectivas para este mes de marzo. Vamos a ver. Bueno, tenemos que asomarnos a los datos de inflación y de empleo de la eurozona. Lo van a ver a continuación. Se han hecho públicos esta mañana y lo que vienen a demostrar es que el IPC conjunto de la eurozona se sitúa en el 8,5, el español les recuerdo que era el 6,1, y la subyacente va subiendo, está en el 5,6, la española está en el 7,7, y lo que es absolutamente muy llamativo es que el desempleo en la eurozona solo es el 6,7%, y eso sí que, en fin, el dato de España más que lo dobla. ¿Cómo ven estos datos? Pues que, como decía el presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, la inflación es como una pasta de dientes, que cuando la aprietas y sale es muy difícil volver a meterla. Y esto es lo que está ocurriendo con la inflación en España y en la zona euro. Estamos muy alejados de ese objetivo del 2%,
Christine Lagarde ya ha avisado hoy que los tipos van a seguir siendo altos, que vamos hacia una subida de tipos inmediata en el mes de marzo de 50 puntos básicos, que posiblemente veamos otra en el mes de mayo, y un contexto pues difícil para las familias también por lo que conlleva detrás en el efecto que tiene sobre la renta disponible de los hogares. Pero sí que es cierto que la fortaleza que demuestra el mercado laboral de la UE todavía demuestra que la actividad económica todavía no se ha derrumbado en la zona euro. Joaquín. Y yo creo que con esto no contaban los bancos centrales, ¿no? Pensaban que iban a subir los tipos de interés de una manera muy rápida, contundente, que eso iba a frenar la demanda muy rápida y por lo tanto los precios se iban a estabilizar pues, con una mayor velocidad, pero no está siendo así. Es que estamos viendo muchísimo dinamismo en el mercado laboral, tanto en Europa como en Estados Unidos. Hemos visto los PMIs de servicios siguen en clara zona de expansión, los datos de consumo siguen siendo buenos y ante esa confianza, pues obviamente la gente sigue gastando, sigue manteniendo los precios. Veremos la próxima lectura del mes de marzo, que puede ser quizá más importante, porque claro, vemos estas últimas lecturas que están condicionadas por la subida de los precios energéticos, porque comparamos este mes con el anterior. ¿Qué pasó el año pasado? Empezó la guerra en febrero, pero se dispararon los precios energéticos en marzo. Ahora ya vamos a empezar a comparar la energía de este mes de marzo con la de marzo del año pasado, cuando el petróleo se fue por encima de los $120 por barril. Ahí lo mismo tenemos un respiro, pero lo de situar el IPC en el 2% parece una utopía, ¿no? Desde luego es algo que puede ser muy entrado 2024. Ese respiro estadístico parece que es el desideratum de buena parte de la clase político-económica. Están esperando como en candeletas a ver si con eso tienen unos números que presentarnos más favorables. Hoy hacía declaraciones en Espejo Público Christine Lagarde. Y Christine Lagarde hay que escucharla porque lo que dice es que los tipos seguirán subiendo bastante tiempo y que esto va a durar y que desde luego no tienen dudas en que van a subir de inmediato. La polémica es si no haría mejor Christine Lagarde, el Banco Central Europeo, en subir 0,75 puntos y a ver si paramos el incendio, o continuar con 0,50 varias veces y tal y prolongar el esfuerzo. Dicen que esto se hace para no estrangular el crecimiento económico, pero es que hay muchos ya que tienen el crecimiento económico bastante estrangulado. Escuchamos a Christine Lagarde. En primer lugar, creo que tenemos toda la razón para creer que tendremos otra subida de 50 puntos básicos en la próxima reunión que tendremos en marzo. Y esto es porque la inflación es demasiado alta. Necesitamos tomar todas las medidas necesarias para poder reducir la inflación. Joaquín, ¿cómo ves estas declaraciones y qué opinas tú? ¿Sería mejor dar un golpe más definitivo, menos...? Bueno, en la línea de las últimas declaraciones de los últimos meses, al final lo hemos comentado mucho en este programa, el BCE tiene un único objetivo, que es la estabilidad de los precios. Y ellos fijan esa estabilidad en un entorno del 2%. Si tienes la inflación en el 8,5%, ¿qué tienes que hacer? Endurecer tu política monetaria. ¿Y qué es lo más rápido? Subir los tipos de interés. Ante el debate de si hacerlo de una manera más o menos agresiva, es siempre ese equilibrio, ¿no? Entre trato de estabilizar los precios más rápidos sin que la economía se me desmorone. Lo que está sorprendiendo es que parecía que lo habían hecho muy rápido y la economía se iba a desmoronar. No está siendo así. A lo mejor es tiempo de ser más agresivo. A lo mejor no tanto subida de 75, pero dos seguidas, a lo mejor de 50 puntos básicos. Los datos van a ser los que marquen el ritmo, pero desde luego quedan muchas subidas de tipo en Europa. Santiago Sánchez. Vamos a vivir en el mes de marzo una relajación de la inflación, pero por el efecto base, comparado con el interanual del año pasado. Christine Lagarde está mandando un mensaje de contundencia y de continuidad en cuanto a una política dura monetaria. Cuando tienes una inflación subyacente tan elevada como la tenemos en máximos históricos de la zona euro, no queda más remedio que actuar. Y fue tarde cuando se inició todo el proceso inflacionario y ese error una reacción demasiado lenta lo estamos pagando todavía. Entonces, yo creo que posiblemente actuar y una subida de tipos del 0,75 ahora y considerar después y evaluar los datos conforme se comporte la economía y en el mes de mayo a lo mejor subir 0,25 posiblemente sea, en mi opinión, lo más óptimo. Bueno, pues vamos a España, donde hoy han aparecido los datos del desempleo, los datos de febrero. Bueno, pues vienen a significar un pequeño repunte y que el mercado del empleo está completamente estancado. Eso es lo que es evidente, lo que no se puede negar. Eso sí, siguen haciéndonos la misma trampa de cada mes. Lo que ven ahí es el paro registrado, 2.911.015 personas.
Lo que ven debajo son subconjuntos de desempleados, que lo son, pero que no están contemplados en los datos generales. El primero de los asuntos afecta a 205.000 españoles que como están haciendo cursos que les proponen en las oficinas del SEPE, como tú buscas empleo, eres un desempleado, pero como estás haciendo un curso no te tengo en cuenta. Y con eso escamotean 205.000. El segundo de los renglones, 307.000 nada más y nada menos, son personas que por diferentes razones han pedido, cuando solicitan nuevo empleo, cuando se registran como desempleados, dicen que no pueden asumir jornadas de 8 horas, que tienen que asumir jornadas más cortas. Bueno, pues por esa simple razón, sin dejar de ser demandantes de empleo, sin dejar de ser desempleados que buscan trabajar, pues los vamos a excluir de los números y dejamos unos números bien bonitos de 2.911.000, cuando en realidad ahí ven en rojo lo que tendrían que decir estos números, 3.423.000, y lo que está en la última línea, esos son los trabajadores en ERTE, que, bueno, pues algunos de ellos también probablemente acaben siendo, o desgraciadamente acaben siendo desempleados. Unos datos que demuestran que, don Santiago. En mi opinión son decepcionantes, y voy por partes. En el caso de los parados lo hemos visto aquí muy claro en las estadísticas. Me preocupa mucho el hecho de que haya 11.800 jóvenes menores de 25 años que hayan incrementado las listas del paro. Esto es un efecto colateral de la subida del salario mínimo interprofesional y de establecer más barreras a la contratación. Me preocupa que haya 10.500 empresas menos, me preocupa que haya 4.500 autónomos menos que hace un año, y me preocupa que cuando uno tiene que preguntarse cuál es el número de personas que queriendo encontrar trabajo no lo encuentran, no tengamos una definición que ahora mismo nos aporte realidad sobre el mercado laboral. Y este gráfico es clarividente para esto. Si el paro registrado ha dejado de ser una estadística válida para esto y tenemos que recurrir pues, al paro efectivo y a tener en cuenta exactamente otro tipo de factores donde se tenga en cuenta toda esa bolsa de fijos discontinuos que se encuentran en una situación de inactividad y que quieren trabajar y no pueden. Me preocupa también la contratación, la caída en la contratación y el hecho de que haya 28.000 personas que hayan firmado más de un contrato indefinido en el mes de febrero, que sean 400.000 personas aproximadamente las que lo hayan hecho en el mismo mes natural desde el inicio de la reforma laboral. Y eso te da una medida clarísima de la mortalidad de los contratos indefinidos y que estamos cubriendo puestos de trabajo que son temporales con contratos indefinidos. Es decir, nuestra estructura productiva no ha cambiado y los trabajos que eran temporales per se siguen siendo temporales. Disfrazados, pero temporales. Efectivamente. Don Joaquín. Y esto también puede explicar en gran parte cómo España es uno de los países ahora mismo con el menor IPC, ¿no? Que es la que ha caído tanto. ¿Por qué? Porque al final tienes un desempleo cercano al 13%. En otros países como Francia, como en Alemania, estás casi en pleno empleo. Hemos visto la media 6,3. Exactamente, ¿no? Da un poder de negociación a todos esos trabajadores de que les suban el salario y de que puedan seguir consumiendo lo mismo. Aquí no, aquí tienes desempleo, no tienes tanto poder de negociación. Si no lo quieres, te vas y llega otro que por el mismo salario te hace el mismo trabajo. Eso puede hacer que obviamente aquí la inflación se modere más, pero por esta circunstancia. Bien, hoy cambiamos de asunto. Hoy se ha producido la primera subasta de deuda del Tesoro en el mes de marzo. Se esperaban colocar 6.750 millones y lo importante es saber dos cosas. Que con esta emisión se cierra solo una tercera parte de las necesidades financieras que tiene el Tesoro. Y en segundo lugar, la rentabilidad. Los compromisos de deuda pública a 10 años, 3,77%. Don Santiago, ¿cómo ve esta subasta y qué va a pasar a continuación? Bueno, vivimos en un entorno donde los ahorradores no encuentran remuneraciones atractivas en los depósitos a plazo y hay una demanda muy fuerte de títulos, de letras y de obligaciones del Tesoro por la alta rentabilidad que estamos viendo. Lo que hemos comprobado en la emisión de hoy es una escalada más en los tipos marginales que tiene que pagar el Tesoro para colocar sus títulos y esto en el largo plazo lo que supone es una elevación de esta curva de tipos y de las obligaciones de atención del servicio de la deuda, del pago de intereses que luego en los próximos años tendremos que afrontar
a través de los presupuestos generales del Estado, de manera que se convierta en la tercera o cuarta parte más importante del destino del gasto. Claro, entonces, esto tiene implicaciones en el corto, pero sobre todo nos está dibujando un futuro en los 2, 3 o 4 próximos años muy importante. Lo que sí que es cierto es que tiene un atractivo importante para muchos ahorradores, por esto que explicábamos, por un tipo de atractivo que hace que la demanda sea el doble de la emisión. Joaquín. Sí, es verdad, porque el Gobierno ha aprovechado, ¿no?, la última década para decir, no, estamos rebajando el coste medio de nuestra deuda, porque veníamos de tipos mucho más altos, ahora va a empezar otra vez la escalada hacia arriba. Bueno, yo creo que los minoristas, a lo mejor no ha sido tanto esta subasta, la que esperan es la de la próxima semana, la del 7 de marzo, letras a 6 meses, a 12 meses, más después de las... plazo. Exactamente, más corto plazo, las que más les interesan, además van a estar muy cerquita del 2,75, incluso quizá puede que se acerquen al 3%. Es verdad que la dinámica puede llevar a que cada vez a lo largo del año se vaya ofreciendo una mayor rentabilidad, pero ya es una rentabilidad atractiva y además las últimas 2 emisiones han estado colapsadas, ¿no?, que ha habido gente incluso haciendo colas, ¿no?, en las sucursales del Banco de España. Ahora sí que es verdad que ya la demanda poco a poco se está estabilizando y de momento el sistema telemático sí que deja, ¿no?, recibir nuevas órdenes. Bien, hablemos de Ferrovial y su decisión de marcharse de España e instalarse en Holanda. A la bolsa le ha parecido bien, porque Ferrovial ha estado en subidas y ha terminado en subidas no muy destacadas, pero no ha habido castigo en bolsa por esto. No, y más si cabe porque Ferrovial ha dicho que quien no quiera o quien no esté de acuerdo con esta decisión, pues le va a pagar las acciones a 26 euros. Por eso hubo muchas compras, ¿no?, alrededor de ese nivel. Es como, oye, pues si sigue subiendo, perfecto, eso que gano, y si no, pues sé que me las van a comprar a 26 euros. Es verdad que es una decisión bueno, que ha generado mucho debate, pero tiene dos, yo creo que razones, ¿no?, fundamentales. La primera de ellas es tratar de obtener una financiación mucho más barato al irse a Holanda, un país con AAA. Muchos fondos de inversión sabes que solo invierten en países donde tienen gran calificación crediticia, y la otra, un marco regulatorio estable. Al final yo creo que ha pasado factura, ¿no?, todos los impuestos, trabas, nuevas medidas que ha ido poniendo el Gobierno, y al final, bueno, pues Ferrovial ha decidido irse, obviamente para beneficio propio, pero a diferencia de lo que se ha dicho mucho de no, para ahorrar dinero también por impuestos. Bueno, al final cuando uno va a ver el impuesto de sociedades, aquí es el 25% y a partir de 200.000 euros en Holanda es del 25,8%. O sea que prácticamente son los mismos impuestos. Es más, bueno, pues mejorar la financiación y mejorar la captación de liquidez. Y sobre todo estar fuera del ámbito de un gobierno que ha demonizado a los empresarios y que primero han sido las energéticas, luego los bancos. ¿Quién dice que no vayan a ser las constructoras, los terceros, verdad? Don Santiago. Al final las grandes empresas lo que necesitan son marcos estables, marcos predecibles, marcos que sean competitivos y donde lo que no prime sea la inseguridad jurídica. Por eso es tan importante las políticas económicas, porque tienen consecuencias, no son neutras. Y en este caso Ferrovial pues, ha optado por irse a Holanda, aprovechar una financiación, el rating que tiene Holanda, esa AAA, al final beneficiará su proceso de refinanciación y se beneficiará de tipos más favorables que si estuviera en España. Y por otra parte, lo que hablábamos, es decir, cuando señalas a unos empresarios, les haces sufrir una campaña como la que está sufriendo Ferrovial en las últimas 24 horas, prácticamente de acoso por parte del Gobierno, pues la señal que envías a los mercados no es la más favorable, indudablemente. Vamos con algún otro nombre propio en la bolsa. CaixaBank está empezando a vender una emisión de bonos contingentes, lo que los técnicos llaman cocos, 750 millones al 8,25. Joaquín. Bueno, es un tipo de deuda quizá una de las más complejas, ¿no?, porque suele ser deuda perpetua. Es verdad que en el caso particular de esta sí que tiene la posibilidad de amortizarla a partir de mediados de 2029. Es una práctica que ya han hecho, ¿no?, a lo largo de este año tanto Bankinter como Sabadell, y que ha tenido una muy buena acogida, ¿no?, porque viendo la demanda ha sido prácticamente 3,5 veces, ¿no?, la oferta. Así que bueno, los bancos siguen aprovechando, ¿no?, su buen momento para realizar este tipo de operaciones, y esperamos que sigan la buena marcha en bolsa, porque al final es lo que dijimos, han venido de presentar resultados récord durante 2022 y la subida de tipos fue a mediados. Ahora que tienes la subida al 3% y en principio va a seguir subiendo, pues probablemente sigan ensanchando esos beneficios. Santiago. Es un producto complejo que ofrece una rentabilidad muy atractiva. Lo que tiene que tener en cuenta un ahorrador es el tipo de producto en el que está invirtiendo, y en este caso pues es un producto, como decíamos, perpetuo, que aunque permita una amortización en el 2029, pero sí que es cierto que puede asumir las pérdidas que tenga la entidad
con lo cual simplemente precaución y por eso ofrece esa prima en forma de tipo de interés. Sí, sí. Hablemos del Euribor porque agudiza su subida 3,8% después de que se descarte pues, una estabilidad de tipos por parte del Banco Central Europeo, y eso daña el bolsillo de 4 millones de españoles que tienen en la hipoteca su principal compromiso inversor y de pago. Nos da una medida de hacia dónde va el umbral que espera el mercado, ¿no? que se fijen los tipos o que acaben los tipos en torno a ese 4%. Indudablemente tiene un impacto directo sobre las familias, sobre su renta disponible, sobre el esfuerzo de pago que hacen todos los meses. Y sobre el consumo. Sobre el consumo, que es la de siguiente derivada, y sobre la financiación de las empresas, que cuando tengan que recurrir sobre todo a renovar posiciones de circulante, van a haber incrementado sus costes financieros y debilitada su cuenta de resultados, con lo cual tiene implicaciones directas en el conjunto de la economía y en el consumo y en la inversión también privada. De momento las hipotecas se han reducido a la mitad de lo que habían sido en un año muy flojo de hipotecas, que fue el anterior. Joaquín. Sí, se espera. Es probable que mucha gente quiera aplazar las compras. Es verdad que siempre muchas veces hay compras por necesidad, que la gente tiene que acudir a financiarse al tipo que sea, pero otra gente que a lo mejor está pensando dice, oye, que es que a un 3-4%, como ya se están empezando a ver las hipotecas, obviamente son muy caras, y los más perjudicados obviamente los tenedores. Es que hace justo 12 meses el Euribor estaba en menos 0,33. Es que la gente que tenga una revisión ahora mismo, porque fuera anual, es casi 4% lo que ha subido. Para que nos hagamos la idea, la hipoteca tipo, la media en España es de un capital pendiente de 150.000 euros y unos 24 años. A la gente que tenga esa hipoteca y le tocara revisión ahora, le subiría 3.400 euros al año, que son 280 euros al mes. Y es un poco lo que decimos, es que no solo la hipoteca, es la luz, es el agua, es la gasolina, son los alimentos. Entonces, claro, si no hay presión salarial, si no te pueden subir el salario, si no te pueden compensar toda esa subida, ¿cómo vamos a seguir consumiendo lo mismo? Es imposible. Joaquín, el sector bancario hoy ha estado muy discretito, muy calladito, seguramente con alguna recogida de beneficios por alguna parte, con una excepción, Bankinter, que es la que más sube, 1,83. Sí, el sector bancario se está comportando muy bien. Es normal que veamos a lo mejor jornadas en las que incluso se pueda recoger beneficios. Hay que tener en cuenta que algunas entidades ya tienen un 20, un 30% en el acumulado del año. De hecho, a principio de esta semana veíamos fuertes subidas en Banco Santander, máximos desde la pandemia, después de ese Investor Day que dijo que iba a ampliar al 50% de sus beneficios, lo que iba a retribuir a los accionistas los próximos 3 años. También ese programa de recompra de acciones. Ahora mismo están viviendo pues, una nueva época de oro, ¿no? Es que han estado totalmente oprimidos la última década, con tipos cero, con unos márgenes de intereses que hay que pensar que los bancos ganan dinero de recibir y prestar dinero. Si el margen de intereses es tan estrecho, ganas muy poco. Ahora que se está ensanchando es cuando están aprovechando. Veremos cuánto dura este momento, porque es verdad que hay miedo, que es verdad que se aumenta mucho los tipos de interés o el margen de intereses, pero también te puede venir una desaceleración, un aumento de la morosidad, mayores dotaciones de provisiones, pero yo creo que se van a seguir comportando muy bien. Eso sí, dentro de poco vendrán las recogidas de beneficios, ya empezamos a ver unos precios, desde luego, atractivos para ir pensando en otra cosa. Don Santiago. Comparto la opinión. Es decir, el sector venía de una década de rentabilidades muy bajas y aunque recuperemos, y los resultados así lo demuestran, los recientemente presentados, seguimos por debajo del coste de capital de las entidades financieras. Y la posibilidad de que podamos incurrir en una situación de, aunque la morosidad todavía está sujeta, pero que en los próximos meses ese deterioro económico que estamos viviendo en las cifras macro se traslade a la micro y donde las familias se debilite su posición económica y vean dificultades de verdad para atender sus préstamos. Y en última posición las hipotecas, podemos ver un repunte en la morosidad que puede hacer que se incremente la dotación de provisiones, que disminuya la fortaleza de su cuenta de resultados y que evidentemente las hace ser prudentes en este momento, pero sin duda el escenario de elevación de tipos de interés los convierte en unos valores tremendamente atractivos para este año. Bueno, luego habrá que ver dentro de unos meses, habrá que ver si la vuelta al negocio tradicional, clásico de la banca, de pues, ganar con lo que tienen que ganar, les hace ser más comprensivos con esas comisiones de las que han venido viviendo 10 años y que no sé yo si van a soltar la correa al perro, pero me da que no son muy partidarios, ¿no? No, desde luego que no, y encima cuando ves los resultados, de hecho vienen por el aumento del margen de intereses y por el aumento de las comisiones, por lo que siguen incrementándolas. Ya, o sea que me puedo sentar, ¿no? Sí, o sea, toda la parte que ha ayudado a sostener esas cuentas de resultados a través de comisiones por venta de fondos de inversión, por todo, por los seguros, las propias comisiones meramente financieras, es decir, todo ese entorno ha sujetado las cuentas de resultados con unos entornos de tipos pues muy reducidos y con muy poquito margen en el core bancario, que es la intermediación. Bueno, préstamos. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento por su presencia y por sus opiniones y a ustedes por su atención y el interés que
que demuestran por el programa, pero eso tiene premio porque a la vuelta de publicidad les invito a ver la redacción abierta con todo lo que trae la política.